La gracia y la paz del Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Estamos aquí en una administración más al respecto de el libro de Apocalipsis. Esta es la administración número 22 y nosotros estamos llegando al capítulo número 7. Realmente estamos siendo de manera profunda y nuestra intención es que el libro de Apocalipsis realmente deje de ser un misterio más, él se torne aquello que realmente él es, una revelación en cada una de nuestras vidas. Amén, mis amados hermanos. Entonces, vamos a tener una palabra de oración. Señor Jesús, oramos para que tú nos des gracias, Señor. Danos gracias, Señor, en esta noche, de ministrar tu palabra, de tener revelación, de tener los ojos abiertos, de tener el corazón abierto para recibir tu bendita y tu sagrada palabra, Señor Jesús. Te damos muchas gracias, Padre, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros aquí en esta administración. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, por favor, toma tu Biblia. Vamos aquí al capítulo 7. Entonces, solamente retomando aquí, para explicar una cosa para los hermanos. Nosotros estuvimos hablando el capítulo 1, la revelación de Jesucristo, capítulos 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias, capítulo 4 y 5, entonces es esa gran ceremonia allí en los cielos, donde aparece el trono de Dios, el arco iris, el mar de vidrio, los 4 seres vivientes, millones y millones de ángeles, los 24 ancianos, y allí Jesús entra y toma el libro de la mano de Dios, ¿no? Y va a comenzar a abrir estos sellos, y allí entonces en el capítulo 6 nosotros vemos los primeros 6 sellos. Los primeros 4 sellos son los 4 caballeros, la guerra, la muerte, el hambre, la inflación, ¿no? El evangelio o las falsas doctrinas, según como tú lo quieras interpretar. Y después entonces viene el quinto sello, que el quinto sello es el clamor de los mártires que están allí debajo del altar, allí en el cielo. Y ellos claman, y el sexto sello es la respuesta al clamor de estos mártires. Y esa respuesta, pues el sol se oscurece, la luna se transforma en sangre, y hay un terremoto en el cual todos los montes y todas las islas, el mundo entero es sacudido. Es el anuncio del inicio de la gran tribulación, pero aún no es la gran tribulación. Y este capítulo 7, entonces en el capítulo 7 él es un paréntesis, porque mira, el capítulo 6 termina hablando del sexto sello. Ahí inmediatamente viene el capítulo 7, que es un paréntesis. Y si tú ves el inicio del capítulo 8, el capítulo 8 dice, cuando abrió el séptimo sello. Entonces el capítulo 8 sería la continuación del capítulo 6. Y el capítulo 7 está organizado cronológicamente, pero sería un paréntesis donde Dios va a comenzar a hablar aquí al respecto de algo muy importante, que es el arrebatamiento de los vencedores. Entonces, si tú quieres anotar ahí en tu Biblia cómo dividir este capítulo, ¿sí? Este capítulo puede ser dividido de la siguiente manera. Del versículo 1 al versículo 8, entonces Dios va a estar hablando al respecto de Israel. Y del versículo 9 hasta el versículo 17, Dios está hablando al respecto de la iglesia. Hay un versículo allí que el apóstol Pablo habla al respecto de los 3 pueblos que existen en la tierra. Y de esos 3 pueblos que existen en la tierra, 2 de esos pueblos pertenecen a Dios. Entonces existen 3 pueblos en la tierra: los gentiles, los judíos y la iglesia. Entonces Dios él lidia de manera diferente con cada uno de esos pueblos. Entonces, del versículo 1 al versículo 8, tú puedes tomar nota ahí, anotar en tu Biblia. Entonces está hablando al respecto de Israel. Y del versículo 9 hasta el 17, que sería el final del capítulo, está hablando al respecto de la iglesia. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar la gran tribulación, sí, como tal, que la gran tribulación inicia con el séptimo sello. El séptimo sello, como yo le explicaba a los hermanos, es como una carpeta que tú tienes en un computador. Cuando tú abres una carpeta,
dentro de esa carpeta tienes varios documentos. Entonces, dentro de esa carpeta, que sería el séptimo sello, entonces cuando tú la abres, ¿sí? Cuando se abre, entonces aparecen que las 7 trompetas, y las 7 trompetas es lo que es conocido como la gran tribulación. Aunque ese término que usamos de gran tribulación, pues no existe realmente. Pero voy a estar hablando un poco más adelante al respecto de esto, ¿sí? No quiero confundir a nadie ni nada, pero más adelante vamos a explicar. Entonces, vamos a comenzar aquí del versículo 1 al versículo 8. Está hablando al respecto de Israel. Vamos a leer, toma tu lectura desde el versículo 1, dice así. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amén. Entonces vamos a comenzar aquí desde el versículo 1, ¿no? Dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Entonces nosotros sabemos que por lo general en la Biblia el viento representa al Espíritu de Dios. Es uno de los símbolos del Espíritu de Dios, pero ni siempre los símbolos se aplican. Cada símbolo tiene una aplicación dependiendo de su contexto. Cada símbolo tiene un contexto y una ilustración. En este punto aquí, estos vientos no representan el Espíritu de Dios, sino que representan que la ira de Dios. Dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. ¿Sí? Entonces ellos están deteniendo que el juicio de Dios allí en ese momento. Versículo 2 dice: vi también otro ángel. Entonces este quinto ángel en cierta manera, él representa lo que sería nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que ese quinto ángel dice: vi otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Nosotros sabemos de la famosa marca de la bestia, ¿no? 666. Pero también sabes una cosa: Dios sella a sus escogidos. Nosotros, por lo menos que somos la iglesia, nosotros tenemos un sello, y ese sello es ¿cuál? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, las arras de nuestra herencia, ¿sí? Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Entonces, esos siervos de nuestro Dios son judíos, pero no es todo judío, no es solamente por ser judío. Ellos no van a ser sellados solamente porque son judíos, sino que ellos tienen que creer. Entonces son judíos que creyeron, que han creído. Y aquí comenzamos a leer desde el versículo 4. Esto es literal, no, realmente está hablando aquí al respecto de los judíos, porque hay unas personas que predican, ¿no?, al respecto de los 144,000, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no?, los testigos de Jehová, ellos se identifican con estos 144,000 y ellos dicen que ellos son los 144,000. Pero realmente aquí, pues por el contexto así, es algo literal. Realmente decir que los testigos de Jehová son los 144,000 sellados, pues sería un poco
forzar la interpretación de la Biblia. Y aquí lo dice el versículo 4, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, de cada una de las tribus, 12,000 sellados. Ahora, puede ser que este número sea simbólico o puede ser que este número sea real, ¿sí? Depende de lo que tú pienses. Es posible que este número sea simbólico, ¿por qué? Porque este número sería el 12, 12 veces 12, ¿no? 12,000, 12 tribus. Y cuando nosotros ministramos al respecto de los números, ¿sí? De la interpretación de los números en la Biblia, veíamos que el número 12, pues, él significa la plenitud de Dios en la eternidad, ¿sí? Tú te das cuenta allí en la eternidad, la Nueva Jerusalén, ella tiene 12 cimientos, tiene 12 puertas, ¿sí? Entonces el número 12 representa la plenitud de Dios en la eternidad. Entonces puede ser que este número aquí realmente sea que simbólico. Ahora nosotros tenemos aquí alguna cosa interesante que es a respecto de las 12 tribus, ¿no? Tal vez tú debes saber los nombres de las 12 tribus. Si tú miras allí en Génesis capítulo 35, pues vas a encontrar los nombres de los hijos de Jacob, ¿sí? Las 12 tribus. Pero hay algunas cosas que nosotros podemos ver aquí, ¿sí? Que alguien hizo una pregunta, son realmente 3 preguntas. Aquí en el versículo 5 dice, la primera tribu que se menciona es la tribu de Judá. Entonces alguien preguntaba, ¿por qué Judá aparece primero aquí? Si realmente Judá no es el primogénito. Mis amados hermanos, el primogénito de Jacob es Rubén, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la primogenitura, ella tiene un significado. El primogénito, él recibía el sacerdocio, él recibía el reinado, él se tornaba, como decir alguna cosa, el líder del clan. Pero Rubén, ¿sí? Perdió la primogenitura. ¿Por qué? Porque delante de Dios la primogenitura no se trata de una cosa de nacer primero, sino se trata de un deseo de responder a Dios, de obedecer a Dios. Entonces, Judá era el segundo hijo, el primero era Rubén, pero ¿por qué Rubén perdió la primogenitura? Rubén perdió la primogenitura porque él se acostó con una de las concubinas de Jacob, o sea, se acostó con una de las mujeres de Jacob, o sea, acostarse con la mujer de su padre, sí, pues es un pecado grande. Ahora, Rubén, él no, por causa de esto, pues perdió la primogenitura. Él no perdió la salvación. Pero ¿cuál es el problema? Él perdió el testimonio. Porque por cometer este tipo de pecado sexual, pues él terminó perdiendo su testimonio y por causa de eso terminó perdiendo también la primogenitura. Pero repito, no perdió la salvación, pero perdió varios privilegios. Entonces, tenemos aquí de la tribu de Judá 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, ahí ya aparece Rubén, pero para el segundo pues ya no hay primogenitura. 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José. Aquí la otra pregunta a respecto de José, porque nosotros sabemos que José, cuando ellos entraron en la tierra prometida, José no es contado como una de las tribus. ¿Por qué que José no es contado como una de las tribus? Porque José ganó por haber respondido a Dios. Él ganó el derecho de doble porción. Eso era otro de los beneficios que tenía la primogenitura. Era el derecho. Uno era el sacerdocio, otro era el reinado y el otro era el derecho a la doble porción. Entonces, por como José respondió, tú conoces la historia de José, cómo él fue vendido por sus hermanos a los midianitas, termina como esclavo allí en Egipto, después termina como prisionero y después interpreta el sueño del faraón y termina reinando en Egipto. Entonces él recibió la doble porción. Entonces José, cuando ellos entran en la tierra, si tú miras los mapas allí de tu Biblia, tú no vas a encontrar José, pero tú vas a encontrar una cosa. Tú vas a encontrar Manasés y Efraín. Manasés y Efraín no son hijos de Jacob. Ellos son nietos de Jacob. Ellos son hijos de José. Entonces José, por haber respondido a Dios, él ganó ¿qué? Doble porción. Cuando nosotros respondemos a Dios, Dios es tan bueno.
recompensa, ¿no? Hebreos capítulo 11 dice que el que cree, que el que tiene fe debe creer que Dios existe y que Él es galardonador, o sea, que Él recompensa a los que le buscan, y José buscó a Dios realmente. Entonces, nosotros no podemos engañarnos y pensar que pruebas no vienen, no, hermanos, pruebas vienen, van a venir muchas pruebas, ¿sí? Pero la cuestión en las pruebas no es si vienen o no vienen, ya sabemos que las pruebas vienen, más la cuestión en las pruebas es cuál, si somos o si nosotros no somos aprobados. Entonces, José es mencionado aquí, interesante, ¿no? José no es mencionado allí en los otros, en el resto de la Biblia como una de las tribus, pero aquí él viene a ser que mencionado. Y él simplemente está sustituyendo a quién, a Efraín, porque su otro hijo que es Manasés sí es mencionado aquí. Ahora, la última pregunta respecto de esta lista de las tribus es a respecto de Dan. Dan es una de las 12 tribus, ella aparece durante toda la Biblia. Pero aquí al final, en Apocalipsis, la tribu de Dan ya no aparece. ¿Por qué que la tribu de Dan no aparece? ¿Por qué que la tribu de Dan quedó fuera? Porque en los días del rey Jeroboam, Dan se tornaron adoradores de Baal, y no solamente adoradores de Baal, sino se tornaron sacerdotes de Baal. O sea, ellos comenzaron a enseñar a los otros a adorar a Baal. Y por causa de eso, entonces Dan fue que cortado. Los creyentes, hay un dicho entre los creyentes que es que todo pecado es igual, pero mis amados hermanos, todo pecado no es igual. El pecado de Rubén no fue el mismo pecado de Dan, ¿sí? Rubén perdió la primogenitura, pero Dan fue que cortado. Entonces no te engañes pensando que todos los pecados son iguales. No todos los pecados son iguales. No es lo mismo matar a una persona que decir una mentira. Las consecuencias van a ser totalmente diferentes. Entonces, esa idea de que todos los pecados son iguales, pecado para Dios todo es igual, no, no es verdad. Allí en el libro de Primera de Juan, una de las cartas del apóstol Juan, él dice que existe pecado para muerte. Entonces todos los pecados no son iguales. Hay un pecado que el Señor Jesús habla que es un pecado que no tiene perdón, que es cual la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces los pecados no son iguales. No te dejes engañar en esto. Rubén pecó, Dan también pecó, Rubén perdió la primogenitura, pero Dan fue que totalmente cortado. Entonces tenemos que tener cuidado. Mira, Rubén pecó ¿por qué? Por causa del pecado sexual. Dan pecó ¿por qué? Por causa de la idolatría. Ahora José, él respondió a Dios. La vida cristiana, mis amados hermanos, está muy relacionado en la respuesta que nosotros damos a Dios. Cuando el pueblo de Israel fue a cruzar el desierto era para caminar durante 11 días, de 11 a 13 días ellos irán a atravesar el desierto, pero gastaron 40 años porque no respondieron a Dios. Hay personas que viven una prueba y esa prueba siempre, como cuando uno pierde el año, ¿no? Yo ya no sé ni cómo es que funciona eso hoy en día, si todavía se pierde el año, no se pierde el año, pero cuando uno perdía el año, pues le tocaba repetir todo. ¿Por qué? Porque no era aprobado. Si así funciona en lo natural, imagínate en lo espiritual. En lo espiritual también es necesario que nosotros vengamos a responder a Dios. Amén. Entonces da la respuesta correcta en tu situación a Dios y sea aprobado delante de Dios, que eso es bendición. Al final de cuentas, tú te das cuenta que, como dice el Señor, ¿no? Al final de cuentas todas las cosas van a ser juzgadas por el Señor, ¿no? Nosotros daremos cuenta de cada palabra, de cada acción, ¿sí? No que vamos a perder la salvación, pero vamos a tener que dar cuentas. Y tú te das cuenta qué triste es que la tribu de Dan aparece durante toda la Biblia como una de las 12 tribus, y aquí en el final, en Apocalipsis capítulo 7, pues ellos fueron cortados de las 12 tribus. Realmente eso es una cosa muy triste, haber perdido el privilegio, ¿sí? Bueno, entonces, ahora a partir del versículo 9, respondiendo esas preguntas, ahora a partir del versículo 9 hasta el versículo 17, entonces ya no está hablando a respecto de Israel, sino que está hablando a respecto de la iglesia. Entonces dice así: después de esto miré, ¿sí?
y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y a todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y los sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces tú te das cuenta que del 1 al 8 está hablando al respecto de Israel, ¿no? Menciona las tribus, cuántos eran de cada tribu. Pero aquí ya no habla de las tribus, aquí ya está diciendo, versículo 9, después de todo esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua. Yo creo que en aquel día cada uno va a adorar en su propio idioma, en su propia lengua, en su propio dialecto. Eso va a ser así una adoración tremenda. Dice que nadie los podía contar, ¿sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta, aquí es el arrebatamiento de los vencedores. Los vencedores van a ser que arrebatados antes de la gran tribulación. Entonces yo te decía que Dios tiene 2 pueblos, que son los judíos y la iglesia. Entonces Dios cuida a cada uno de esos pueblos de manera diferente. Entonces nos damos cuenta, aquí al inicio en lo que leímos, que a los judíos se los va a cuidar ¿cómo? Sellándolos. Pero a la iglesia, a los vencedores, se los va a cuidar de esa tribulación que va a venir ¿cómo? Arrebatándolos, ¿cierto? Entonces Dios tiene esos 2 pueblos. Aquí nos muestra la escena de lo que es el arrebatamiento de los vencedores, ¿sí? Entonces, sigamos leyendo aquí, dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Entonces, aquí ese ropas blancas, él nos habla de plural. ¿Por qué? Porque realmente los vencedores, ellos no tienen solo una ropa. Los salvos tienen una ropa, que es la ropa de salvación. La ropa de salvación nos habla el libro de Gálatas allí, que todo el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Esa es la ropa de salvación. Como cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató un animal allí y les hizo ropas. Esa es la ropa de salvación, pero aquí habla vestidos de ropas en plural. ¿Por qué? Porque los vencedores, ellos tienen 2 ropas. Una, la ropa de salvación, y la segunda es la ropa nupcial, el vestido nupcial. En una de las ministraciones aquí hablábamos allí, en el final de Apocalipsis, habla sobre que los creyentes están vistiendo sus vestiduras de justicia, que son sus vestiduras que son nupciales, que son los hechos de justicia. Entonces el vencedor realmente le está tejiendo esa ropa, son esos actos de justicia. Y en la administración, cuando hablé al respecto de eso de manera más profunda, también cité una parábola allí en el libro de Mateo, donde se hace una gran fiesta y uno de los y cuando entra el dueño de la fiesta, ¿no? El rey llega y señala a uno y le dice: oye, ¿por qué tú no estás vestido con ropas nupciales, ¿no? No está vestido de acuerdo a la ocasión. No es que la persona estaba desnuda, sino que no tenía esas vestiduras del vencedor, ¿sí? Entonces existe la vestidura de salvación, pero existe también la vestidura del vencedor, que son las ropas nupciales. Eso nos habla también de las 10 vírgenes, ¿no? 5 eran prudentes y 5 eran
insensatas. 5 estaban listas y otras 5 no estaban listas. Entonces, por eso es que aquí lo menciona de manera plural, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Entonces, es interesante que ellos estaban con palmas en sus manos y eso nos recuerda que en Israel, este es el cumplimiento de la tercera fiesta en Israel. En Israel había 3 fiestas principales: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces la Pascua fue cumplida cuando Jesús fue crucificado. En el mismo instante en que el Cordero Pascual era sacrificado, Jesús también murió, entregó el Espíritu. La fiesta de Pentecostés, entonces ella se cumplió cuando el Espíritu Santo vino allí sobre los 120. Pero este es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Ellos tomaban palmas, ¿sí? Eso está allí, después tú lo puedes leer allí en Levítico capítulo 23, más o menos en el versículo 40. Ellos tomaban palmas en una fiesta y tenían que construir tipo una tienda que representaba un tabernáculo, porque el pueblo de Israel vivió en el desierto durante 40 años y ellos eran acompañados ¿por qué? Por el tabernáculo. El tabernáculo siempre era colocado en medio del campamento. Entonces, ese tabernáculo significa que tabernacular. Tabernacular quiere decir que habitar. Dios habitará con ustedes. Entonces, en esa fiesta, ellos durante 7 días hacían tipo una tienda, tipo un tabernáculo y se quedaban allí en el patio, en la calle, donde fuera, ¿no? Y celebraban eso de que Dios tabernaculaba, Dios habitaba juntamente con ellos. Entonces este es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, donde Dios va a habitar aquí con esos hermanos, es lo que nos está mostrando aquí. Entonces, cuando Jesús nació, ¿no? Él vino que tabernacular, vino a habitar con los hombres, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, ese es el cumplimiento, por eso ellos están aquí con palmas, porque ahora están habitando, tabernaculando con Dios. Versículo 10. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pero aquí entonces nosotros entramos en el versículo 13, que dice lo siguiente: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Versículo 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Entonces aquí nosotros tenemos una cosa que es necesario que la analicemos, ¿no? Porque yo les decía que el libro de Apocalipsis, ¿sí? Hasta el capítulo 11, pues él está escrito de manera cronológica, ¿sí? Entonces aquí nos dice la gran tribulación, pero realmente no se está refiriendo a la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la gran tribulación no ha comenzado. La gran tribulación comienza aquí en el inicio del capítulo 8, que capítulo 8, versículo 1 dice: cuando abrió el sexto sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bueno, ahí se abre el sexto sello y ahí, el séptimo sello, perdón, y ahí comienza la gran tribulación. ¿Por qué? Porque mira, en la Biblia hay cosas que no en la Biblia, sino los hermanos, ¿sí? O los estudiosos, a veces ellos han colocado terminologías que no son completamente armónicas con aquello que está en la Biblia, ¿sí? Entonces te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el anticristo. El anticristo no es una palabra que aparezca aquí en el Apocalipsis. Solamente hay un versículo allí en Juan que dice que han aparecido muchos anticristos. Entonces un estudioso llegó y dijo: muchos anticristos. Entonces este va a ser el anticristo. El anticristo. ¿Sí? Pero realmente esa palabra no existe.
en la Biblia por lo menos, denominando, sí existe anticristos, pero no existe la palabra anticristo denominando al anticristo que nosotros como por terminología usamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Pablo lo llama el hombre de iniquidad, hasta que se manifieste el hombre de iniquidad. Apocalipsis tampoco menciona nada del anticristo. Apocalipsis lo llama de que la bestia que emerge del mar. Entonces se tomó esta terminología y se terminó haciendo algo común para referirse pues al anticristo, ¿sí? Entonces lo mismo pasa aquí con la gran tribulación. La gran tribulación no es un término que existe en sí mismo. Jesús dijo que vendría una tribulación mayor que todas las que habrían de venir. La Biblia no llama de gran tribulación, llama el grande y terrible día de la ira del Señor. Entonces, esa gran tribulación aquí que se está refiriendo aquí es la vida de los creyentes. El creyente pasa por tribulaciones. Yo creo que los ángeles nos miran y ellos ven el sufrimiento que nosotros pasamos, ¿no? Tanto ataque de demonios, tanta tentación, tanta probación. El apóstol Pablo aún habla de la tribulación, que la tribulación produce cosas buenas, ¿no? La tribulación produce experiencia, la experiencia esperanza, la esperanza produce perseverancia, ¿sí? Entonces nosotros vivimos una vida en la cual, vamos a decirlo de alguna manera, vivimos muchas tribulaciones. Entonces, en cierta manera, la vida del creyente por momentos pasa por muchas tribulaciones. Quien no haya pasado por problemas, quien no haya tenido problemas, que tire la primera piedra. Entonces, aquí se está refiriendo es a eso, a la vida del creyente y no a la gran tribulación. Ahora, tú puedes decir, no concuerdo, pastor. Yo creo que esta es la gran tribulación que está diciendo aquí, es la gran tribulación. Bueno, solamente te estoy mostrando. Te estoy explicando el libro de manera lógica, porque la gran tribulación comienza solamente en el capítulo 8, cuando se abre el séptimo sello. Aquí este es un paréntesis, ¿sí? Que es lo que nos está mostrando como el arrebatamiento de los vencedores y cómo los 144,000 judíos o de Israel van a ser que sellados durante, eso sí van a pasar durante la gran tribulación que llamamos. Pero este aquí, del versículo 9 al 17, nos está hablando de que de los vencedores, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser los que vienen de la llamada gran tribulación que llamamos? No, porque la gran tribulación solamente comienza en el capítulo 8 y el libro de Apocalipsis está escrito de manera cronológica desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y a partir del capítulo 11, entonces él comienza a contar detalles de esos primeros capítulos. Entonces, por ejemplo, eh, ya después del capítulo 11 va a hablar específicamente del falso profeta, va a hablar específicamente de la bestia, ¿sí? Del anticristo, va a hablar específicamente de la nueva Jerusalén, va a hablar específicamente de la gran Babilonia. Entonces ya toma aspectos específicos de lo que ya fue hablado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y nos explica de una manera más detallada, ¿sí? Entonces diríamos que este capítulo 7 es un paréntesis y en el capítulo 8 comenzaría que la gran tribulación, ¿sí? Entonces sigamos aquí en el versículo 15. Dice, por esto están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Si ves esa tienda aquí, esa palabra tienda es la palabra tabernáculos realmente. Entonces, esto aquí es el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, cuando los hermanos irán tabernacular, vivir juntamente con Dios, ¿sí? Pero aún esto no es la segunda venida de Cristo aún. La segunda venida de Cristo es solamente al final de la gran tribulación, ¿sí? Entonces, podemos servirlo porque dice que serviremos, ¿sí? Porque están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche. ¿Por qué nosotros podemos servirlo? Porque nosotros somos que reyes y sacerdotes. Yo le explicaba ampliamente eso a los hermanos de que nosotros somos que reyes y sacerdotes. Si nosotros vamos a servir en el cielo, mis amados hermanos, ¿será que nosotros no podemos servir aquí en la tierra?
Tenemos que servir aquí en la tierra, liderando, siendo anfitriones, ganando almas, siendo columna financiera, toda la manera de la cual Dios te guíe para servir, nosotros debemos servir. Vamos a servir en el cielo, no vamos a poder servir aquí. Entonces, no sé si te acuerdas en unas de las cartas que yo hablaba, de las cartas de la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3, al respecto de la doctrina de los Nicolaitas o Nicolaitas, ¿sí? Que es que el clericalismo, ¿sí? Unos sirven y los otros simplemente se sientan, ¿no? Como la tradición que nosotros venimos de la iglesia católica, pero nosotros sabemos que no somos clericales, Dios no quiere eso, nosotros lo que Dios quiere es que todos los miembros de la iglesia estén que activados, funcionando. ¿No es eso que nos enseña 1 Corintios capítulo 12? El cuerpo tiene muchos miembros y cada uno tiene su función. El ojo, el pie, la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando un miembro se queda quieto, ¿qué pasa, hermanos, cuando un miembro se queda quieto? Por lo general, cuando dejamos un miembro quieto, pues lo que acontece es que él se atrofia. Y cuando una cosa se atrofia, pues para de funcionar. Las cosas se dañan más por no usarlas que por usarlas. Esa es una realidad de la vida. Bueno, sigamos aquí, ya estamos siendo aquí para el final del capítulo 7. Dice 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Si te das cuenta que realmente la vida es una tribulación, no estoy diciendo que nosotros tengamos que vivir en tribulaciones, el desierto que nunca acaba, tristes, no, nada de eso, pero que pasamos por problemas. Aquí lo dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. El sol, si tú sales a caminar en el sol, tú sabes que el sol pues se refiere aquí a la fatiga, ¿no? A veces podemos estar cansados, tanto problema nos puede agobiar, nos puede dejar ansiosos, nos puede dejar tristes, preocupados, pero sabes, por eso aquí cuando nosotros seamos arrebatados ya no habrá más que tribulación en nuestras vidas porque estaremos habitando juntamente con Dios. Y el versículo 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Interesante, mis amados hermanos, que en Juan capítulo 10 nos dice que es un pastor el que nos pastorea. Pero en Apocalipsis capítulo 7, versículo 17 nos dice que es un cordero el que nos pastorea. ¿Sabes? Ser pastoreado por un pastor es bueno, pero sabes, es mejor ser pastoreado por un cordero. Porque el pastor no entiende una oveja, el pastor no entiende un cordero, el pastor no entiende un cabrito. Él no entiende, no sabe lo que es tener bichos, no sabe lo que es que la lana le crezca mucho y sentir mucho calor, mucho peso. Pero ahora un cordero sí entiende, por eso Jesús se hizo hombre y él nos entiende. Y yo te quiero decir una cosa, tú no estás solo. Jesús te entiende. Jesús sabe por lo que tú estás pasando, Jesús sabe tus necesidades, Jesús sabe lo que tú estás viviendo. Y aquí la promesa es, el cordero te pastoreará. Tú eres pastoreado por un cordero y tú eres un cordero también, una oveja. Entonces tú eres pastoreado por alguien que te entiende completamente. Y aquí dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sabes, mis amados hermanos? Dios enjugará las lágrimas porque Dios sabe lo que tú has llorado. Dios sabe las tantas lágrimas que tú has derramado, tantas veces, por tanto sufrimiento, por tantos desafíos. Llorar no es pecado, pero hemos derramado demasiadas lágrimas. Eso es un hecho de la vida. Derramamos lágrimas en nuestra vida. No hay nada que hacer. Pero la promesa es ¿cuál? Que el Cordero, que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. ¿Sabes, mis amados hermanos? Dios va a enjugar toda lágrima, todas las lágrimas que tú has derramado en este tiempo, sobre todo en estos tiempos de realmente de tribulación, de aflicciones. Dios sabe las lágrimas que tú has derramado y Él va a enjugar cada una de las lágrimas. Y yo oro ahora en el nombre de Jesús para que el Espíritu de Dios enjugue toda lágrima de tu rostro, de tus ojos que tú has derramado durante este tiempo. Y Él te dé la capacidad
y la gracia de seguir adelante. Amén, mis amados hermanos. Quería hacer una oración aquí. Señor Jesús, danos esa gracia, Señor, de ser vencedores, de tener esa revelación de la justicia de Cristo en nosotros, Señor. Que nosotros podamos allí hacer parte en ese rapto de los vencedores, Señor, de todos esos hermanos, esa multitud incontable de pueblos, lenguas, tribus y naciones, Señor. Señor, que podamos tener la experiencia en este tiempo, Señor, y esa fe de creer que somos pastoreados por el Cordero que está en medio del trono, y que tengamos la experiencia, Señor, de que cada una de las lágrimas que hemos derramado, Señor, sean enjugadas de nuestros ojos, Señor, en este tiempo. Fortalece a cada hermano, Señor, en su debilidad, Padre, en su necesidad. Señor, somos pastoreados por un Cordero, Señor. Por favor, Señor, trae paz a los corazones, trae alegría a los corazones, trae provisión a cada uno de los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque sé, y mis hermanos también saben y tenemos esa fe, de que somos pastoreados por el Cordero. El Señor es mi pastor y nada me faltará.